con su patrona, especialmente el 4 y 5 de mayo, días grandes de la fiesta, con sus calles engalanadas y eventos especiales. La Verge del Lledó es emoción, orgullo y castellonerismo. Más información en www.castelló.es. Ayuntamiento de Castellón. La tertulia deportiva con Xavi Sidro. Y con Elena Lavilla en el control de sonido, con Dan Pella también en labores de supervisión y con los mejores contertulios aquí que ya los tengo en este estudio central de Radio Castellón y que paso a presentaros a continuación. Exfutbolista y representante Aurelio Santos, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Xavi. Mister David Serrano, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? De Mister a Mister, Tony Cacheiro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Y periodista, abrimos la puerta 22. Ale Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Xavi? Vamos a abrir hoy con el Club Deportivo Castellón, un Castellón que ayer se impuso, ya lo sabéis, por 0-1 al Linares. Iago Indias remataba de cabeza al fondo de la red un córner en el minuto 86 para darle los 3 puntos al equipo albinegro después de que Dani Villahermosa fallara un penalti más. No lo digo por él, sino por todo el Club Deportivo Castellón. Es increíble, ¿eh? Luego hablamos de eso, pero solo ha marcado uno de los últimos 8 penaltis que ha lanzado el Castellón. Lo bueno es que no le hacen falta los penaltis para sumar de 3 y para ganar los partidos. De hecho, creo que solo el día del Alcoyano que se falló, el Castellón no acabó ganando el partido en el que lanzó esos penaltis. 75 puntos suma el Castellón en 33 partidos, 68 goles a favor, 32 en contra. Por primera vez en su historia, datos de Guillermo Viciano, el Castellón ha ganado 10 partidos de Liga como visitante en una misma temporada y nos quedan todavía 2 por delante. Le saca 8 puntos al Córdoba, 12 al Ibiza y 13 al Málaga. Ya no miro más abajo porque no vale la pena. Todo ello tras sumar por tercera vez en esta temporada 5 victorias consecutivas. Quedan 5 partidos, quedan 15 puntos en juego y ojo, porque la próxima semana tenemos domingo a las 12 en Castalia, Castellón-Melilla, un Melilla que llega a jugarse como hizo el Recreativo prácticamente, si no la última, la penúltima bala para salvarse. Y el domingo, 2 horas más tarde, a las 4, después de acabar el partido, el Córdoba-Málaga, segundo contra cuarto. De hecho, si el Castellón gana al Melilla, algo que esperemos vaya a ocurrir, y el Córdoba no lo hace ante el Málaga, los albinegros dependerían de sí mismos para lograr el ascenso a segunda división. En Murcia, ganando, subirían, incluso sin ganar, podría darse el caso, a la espera de lo que hiciera el Córdoba al día siguiente ante el Granada B, de que el Castellón pudiera ser equipo de segunda división. Por cierto, noticia de última hora, se han vendido ya para ese partido en Murcia 2.500 entradas. El Murcia ha abierto otro sector más. Tiene pinta de que vamos a llegar mínimo a los 3.000 aficionados albinegros desplazados hasta Murcia dentro de 2 semanas. 8 puntos de ventaja, quedan 15 en juego. Aurelio, Alex, Serrano, Cacheiro, ¿cómo veis el final de temporada para el Castellón? Silencio en la sala. Venga, Alex, lánzate. Si queréis paso a otra pregunta, ¿eh? Un día que me freno yo y que os dejo... No, Alex. No, dale, Tony, va, te dejo. No, Quiero escucharte, te voy a escucharte. Va, que ahora Tony dirá que no, que la cosa está mal, que no se va a subir. Que si no, el optimismo, siempre empezamos por el optimismo y al final... Mira que te van a pitar, por ¿eh? eso, Como el último día. por eso. No, yo quería que hablara Alex porque Alex, yo siempre lo he dicho, desde el mes de julio apostó por este míster y por esto lo tenía muy claro. Los demás no, yo tampoco lo tenía tan claro y él siempre lo ha defendido. Yo soy igual de optimista que todos. A ver, tan optimista como para que sea en Murcia, como se dice así tan rápido, no lo sé, pero es cuestión de tiempo porque el Castellón está siendo fiable y porque el que viene detrás pues tampoco lo está siendo tanto. Es cuestión de tiempo. Yo creo que el Castellón ascenderá, pues bueno, cuando sea. A mí personalmente, si me preguntas, prefiero que lo haga en Castalia que lo haga en Murcia. Pero bueno, si le preguntas a los futbolistas te dirán que cuanto antes mejor, claro. Obviamente, claro. Y que el día del Ibiza pues sea una fiesta del ascenso. Pero bueno, yo creo que el Castellón lo que más me ha sorprendido, no me ha sorprendido, que aquí lo hemos comentado alguna vez, me ha gustado es cómo se levantó de aquella derrota en Castalia de aquella manera, contra el Córdoba precisamente. Y cómo se ha levantado de aquello, porque aquello yo creo que podía haber sido un punto de inflexión para pues, la desconfianza en la manera de jugar o en, oye, no hay que ir tanto al ataque porque mira qué nos pasa. Y bueno, y al final el equipo pues ha ido con el míster a muerte porque muchas veces, aquí tenemos una futbolista, en esos momentos a lo mejor te asaltan las dudas y puedes decir, oye, pues igual este míster no tiene tanta idea. No, los jugadores yo creo que han seguido apostando por la idea del míster
Y eso es lo que ha llevado que un mes y medio después estemos así. Yo soy igual de optimista que todo el mundo, a pesar de que hace 2 o 3 semanas, ahora ya no, decía que había que tener cuidado con esos finales de partido en los que vas empatando y a lo mejor es bueno empatar. Bueno, ahora creo que ya eso es un poco más irrelevante y sí, pero bueno, yo creo que Alex, lo vuelvo a decir, él apostó desde el principio y lo ha dicho siempre. Yo la verdad es que cuando empezó la temporada y durante el año no pensaba que el Castellón iba a mantener este ritmo de puntos y llegar a este momento, a este ritmo de puntos. Más allá de los números, de los goles, el juego, que lo hemos analizado muchas veces, yo no lo sabía, pero visto lo visto, si no hubiera sido así, no hubieras ascendido, porque el Córdoba ha llegado a unos puntos brutales y yo no pensaba que necesitaría tantos puntos para ascender, pero la verdad es que ha sido un grupo duro. Primero has tenido que pelearte con el Ibiza, cuando todos decíamos que sería una liga de 2 con el Ibiza, al final ha sido el Córdoba, con lo cual ha sido tiene todavía más mérito porque al final no han sido 3 equipos cañón, o sea, no han sido 2 equipos cañón, han sido 3, porque al final el Ibiza ha hecho una temporada también brutal y luego se ha sumado el Córdoba, con lo cual tiene más mérito. Yo no pensaba que se iba a hacer tantos puntos, tantos goles y que el equipo iba a jugar así. Bueno, que asciendan lo antes posible y que el año que viene sigamos igual. Ale Rodríguez, por alusiones no vas a poder salir por la puerta, ¿eh? Joder, macho, el ego lo debes tener a las nubes. Bueno, eso de lo que hablo, de una cena que hicimos en su casa, por llamarlo de alguna manera. Lo que se habló en esa cena. Cervezas, Y hablamos muchas cosas y ya estábamos hablando del año que viene y se habló del míster y él hizo unas apuestas que, bueno, que al final, pues bueno. La cena, No invito yo. Aún no. De momento no es mi casa. Bueno. Pero como si lo fuera. Si lo fuera. Sí. Bueno. No, estoy con Toni. Yo la verdad que, a ver, es cierto que Xavi esto me lo dice mucho también. Igual me puede un poquito el sentimiento en ese principio de temporada. Oye, pero cuando tienes razón. Sí, pero Como no subamos. era la ilusión de un niño, era la realidad. De ver al Castellón jugando a este nivel, de ver arrasar a los equipos como ha hecho esta temporada, de hablar con la gente que lleva yendo 40, 50 años y que te digan que esto no lo han vivido en su vida. Uno, cuando es niño como yo, pues sueña con eso y esta temporada, por cómo se habían dado los fichajes y por los nombres que habían llegado, había muchos interrogantes, cosa que era normal, porque venía mucha gente de fuera, era un presidente nuevo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Aquí las hemos visto de todos los colores. Fichajes desconocidos, ¿no? Big Data, números, se ficha por esto, se ficha por aquello. Fútbol mega ofensivo, ojo a las contras en toda la pretemporada. Era un cambio totalmente en muchos estatutos del club, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel también estructural. Y creo que es que todo ha salido bien este año. No estoy dando nada por hecho aún, porque creo que aún queda por delante y el Córdoba va a pelearlo hasta el final. Pero es verdad que la temporada del Castellón, yo también he de decir que ha sido por encima de sus expectativas. Si yo era de los más optimistas, una temporada a este nivel de puntuación y a este nivel de, sobre todo, de tener metidos a 24 tíos que tiene metidos hasta la jornada en la que estamos. Eso es lo más importante y lo que yo creo que más valor hay que darle a Dick. Y luego, pues lo que digo, la temporada no ha acabado, pero es que este nivel de puntuación y este nivel de juego, y irte a Linares, otro año hubieras aquí palmado puntos y al final... Antes se lo decía yo a Toni, el año pasado, creo que fue el anterior, ibas a Calahorra, te metían un gol y tú ya sabías que ese partido, como mucho, aspirabas a empatarlo, como mucho. Y te sale todo. Este año te sale todo, Xavi, y haces 2 cambios defensivos. El otro día en Linares metes a Yago y a Granero. Y a Granero, eso es. Y quitas a De Miguel y dices, madre mía. Y dices, pero ¿ahora qué está haciendo? Entonces ahora vamos a guardar el resultado, cosa que nos sorprende en Dick porque no lo venía haciendo. Y va y mete un córner Mollita que estuvo más o menos desaparecido y lo mete Yago Inés que acaba de entrar. Al final está saliendo todo muy bien y claro, lo que dice Toni, está alargando la racha esta de que le está saliendo muy bien mucho tiempo. Entonces es que es muy complicado que se le vaya. Aurelio, tú has sido futbolista, me imagino que esto siempre se ve igual. Cuando uno está en el equipo líder, mira como diciendo 8 puntos, bueno, 2 tropezones nos tienen ahí, cuando te pones en la piel del Córdoba piensas 8 puntos, un mundo. No, intentar asegurar la segunda plaza y tener el factor campo. ¿Tú crees que ellos ya no piensan en el primer puesto? Después del partido del Alcoyano en casa, con la victoria del Castellón, olvídate del primer puesto, vamos a hacerlo bien, vamos a llegar bien al playoff y seguramente el míster empieza a plantear, yo no sé si limpiar jugadores de tarjeta, yo no sé si da descanso, si rotar. Que se juega el segundo puesto, no lo mismo ser segundo que tercero que cuarto. Pero ir buscando una posición de llegar bien al final de temporada porque se le va a alargar con 4 partidos más, o sea que no es tontería, ¿no? Se están juntando muchas cosas, es cierto,
lo ha dicho Alex, han venido muchos jugadores nuevos, han venido jugadores desconocidos. Es verdad que cuando te anunciaba un jugador el Castellón, yo creo que prácticamente nadie sabía ni en qué liga había jugado, ni dónde estaba, había que localizarlo. Pero en el mercado de invierno, cuando han anunciado jugadores, ya hemos dicho seguramente sean muy buenos. No los conocemos, pero serán buenos. Cuando han llegado, efectivamente, el nivel lo han dado y hay otra que sabiendo, estando en la situación de cualquier jugador de la plantilla, todo el mundo quiere estar en el Castellón a día de hoy. O sea, ha habido seguramente jugadores que han venido, que le han contado, oye, queremos hacer, pero bueno, te pueden contar misa y después... Es el caso del Oten, lo contábamos esta semana en después, Ser Deportivos, que ya su representante nos dijo que el Castellón tiene un año más de opción, se suba o no para ejecutar, es el club el que va a decidir, el jugador ya ha dicho que él está encantado de la vida de quedarse, sea en segunda o si las cosas fueran rematadamente mal, esperemos que no, sería otro año en primera ref, quiere quedarse. Sí, o sea, todo el mundo quiere venir al Castellón, ya el año pasado mucha gente apostó por venir a Castellón y este año, pues imagínate, porque lo que Bob está diciendo está pasando. Y la idea que tenía el míster, que a lo mejor era un poquito innovadora en principio, pues está mejorando a cada jugador. Cada jugador seguramente está en una de sus mejores versiones. Juntando a muchas buenas versiones, estamos viendo una gran versión de un equipo. Mete gente nueva, teníamos duda incluso, repasando un poco, teníamos duda incluso el día de Oviedo, va a haber mucha rotación, físicamente el equipo va a caer porque no están acostumbrados, no llevan muchos minutos jugando, al revés. Hizo un partidazo. Vimos el nacer de Traoré en ese partido, físico, ¿no? brutal, partido físico brutal. O sea, una barbaridad de distancias de alta intensidad, de ejercicio, de repetición de esfuerzo, o sea, aparte de la calidad que cada uno tiene, ¿no? Entonces te estás encontrando con que todo el mundo quiere venir al Castellón, hay los jugadores que hay, el presidente tiene la idea de seguir creciendo, de seguir haciendo, todo el mundo quiere participar a día de hoy, por eso se engancha a todo el mundo, claro. No hay lesiones, no hay tiradas de barco, no hay estoy cansado, o sea, al revés. Este último partido, es que hay cosas que cuando la dinámica es buena, faltando 10 minutos había fallado un penalti, quita a los dos jugadores más ofensivos y mete a dos centrales. Sin embargo, ganas el partido y uno de esos dos centrales marca el gol. En un balón parado. En un balón parado, ¿vale? Que sí, que bueno, que evidentemente no es que pusiese otros dos defensas más, sino que reestructuró. Que tal como estaba el campo y la manera de jugar, que era un desastre el césped, Sí, pues no igual creo, era una no creo mejor que manera sacar de a ganar. Yago Indias para También, ganar el o sea, partido por con un supuesto. gol. No, pero para sale ganar todo. el juego aéreo, igual sí, te sale claro. todo. Igual, sale todo. yo digo, repasando, eso de que le hayan cortado a España de manera vertical le ha venido mucho mejor en cuanto a la calidad de los terrenos de juego. Campos mucho más secos, campos mucho mejores condiciones. El año pasado el Castellón cuando el Castellón iba al norte, cuando el Castellón iba al norte, cuando el Castellón iba a Logroño, cuando el Castellón iba a Galicia, la mayoría de los campos estaban muy mojados, estaban muy pesados y para el juego que él tiene no le venía bien. Es verdad que ha tenido que ir al campo del Intercity. El grupo 2, yo creo que estamos de acuerdo, viendo las puntuaciones, que telita marinera. Es verdad que el Intercity tiene el campo malo, es verdad que el Melilla en su día tenía el campo malo, es verdad que el Alcoyano no suele tener un buen césped, Sanluqueño y tal, pero Linares. Creo que más que por pesadez del terreno era por irregularidad. Sí. Y muchas veces... bola botaba mal. Eso, y muchas veces creo que se ha visto beneficiado, ¿no? Lo dicho, todo le ha venido bien, es verdad que han trabajado muchísimo, es verdad que se han enganchado desde el día 1, aunque desde fuera se pudiese ver otra cosa, porque yo recuerdo algún comentario en redes después de un partido contra el Albacete, creo que fue, ¿no? Sí, pretemporada. Que perdieron en 6 o 7 goles y tal. Nos veíamos para salvarnos la categoría y poco más. Claro, sí, pero sin embargo... Pero, Pues había gente que lo decía, porque después de ver la derrota contra el Cornellá y contra el Nastic en casa, que eran calcadas a la contra, como hemos visto durante muchas fases de esta liga, la gente pensaba, madre mía, sí, igual que Gonzalo, que parecía que Gonzalo... Claro. No, es que han traído un jugador... Es el ejemplo has traído un portero... El error que cometió, ¿no? ¿Os acordáis? En el último partido de traído un pretemporada. portero para que juegue con los pies y sin embargo todos los partidos, creo que a excepción de ninguno, en todos los partidos ha hecho 2-3 paradas de gol a los porteros argentinos brutales. Entonces, sí. No sé, creo que mirando, evidentemente el que está en casa tiene miedo de todo y se asusta de todo, aunque están confiados con su trabajo y lo que están haciendo,
pero creo que el resultado, vamos, el ascenso lo tienen en la mano, simplemente es eso, decidir cuándo, por el tema de los partidos, cuándo va a ser, ¿no? Serrano, ¿cómo lo ves? Sí, pues no veo ningún problema, va todo bien. La verdad es que, como decíais antes, veníamos de una pretemporada muy irregular, con muchas dudas, y sobre todo la implementación de la idea del míster ha sido en un tiempo récord. Es lo que a mí más me ha sorprendido, es decir, cómo es capaz de convencer a toda una plantilla sin hablar el idioma, cuando venías de malos resultados, y que el equipo tuviera ese espíritu grupal y esa capacidad de sacrificio y esa capacidad de adaptarse a las ideas del entrenador. Y luego dice, ¿por qué el año pasado el equipo le marcaba un gol y se bloqueaba? Porque este año el equipo no especula, el equipo sabe que 1 o 2 goles vas a marcar. Hay cosas, evidentemente, que pulir, pero la verdad es que el escenario, o sea, hace 6 meses nos preguntan y lo hubiéramos firmado, pero todos. Y es que estamos ahora a mitad de abril y el equipo está con unas expectativas muy, muy altas de jugar en el fútbol profesional la temporada que viene, y eso te abre un abanico competitivo muy, muy interesante, porque vas a poder confeccionar y vas a poder ir al mercado antes que los demás. Y es que vas a ir a la pretemporada casi con el 95% de la plantilla. Como dice Aurelio, muchos jugadores quieren venir aquí a Castellón, con lo cual el efecto llamada, el efecto del escudo, ¿no? El volver a una categoría importante no es como la vez anterior que se ascendió, sino ahora el proyecto es muy sólido. Como dice Aurelio también, todo lo que dice Bob se cumple. En el tema a nivel deportivo de la dirección deportiva, todo jugador que viene acaba rindiendo, no hay jugadores residuales. Es que realmente el escenario es perfecto, y la verdad es que estamos soñando y estamos en una buena situación, pero es que la prospección es que invita a que la temporada que viene también se siga disfrutando y soñando. Y bueno, ya ha habido pinceladas este año, pues jugando contra equipos de segunda división, como el Oviedo, donde se plantó cara, donde se vio el nivel competitivo del equipo. Entonces, bueno, ya teniendo eso, evidentemente son competiciones distintas y la regularidad es otra cosa, pero bueno, que el equipo ya tiene una base, ya conocen al entrenador, y ahora estamos hablando de pulir 4 o 5 posiciones, de jugadores especialistas y sobre todo el sentimiento de pertenencia que hay por parte del jugador. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya sabéis que llegamos a -20, continuamos en el 1521 de la onda media, en radiocastellón.com, y también nos podéis seguir, por supuesto, en el canal de YouTube de Radio Castellón. Venga, hasta ahora. Hacemos tu sonrisa realidad con implantes dentales en 6 horas. Hacemos tu sonrisa realidad con ortodoncia invisible desde 35 € al mes. Hacemos tu sonrisa realidad con financiación sin intereses. Hacemos tu sonrisa realidad con servicios gratis como limpiezas dentales o la primera visita con radiografías gratuita. En Grupo Clínico Javier Cabrera, hacemos tu sonrisa realidad. Nostra del grupo Aquí Wi-Fi, la solución para tus necesidades informáticas y tecnológicas. Nostra ayuda a tu empresa a mejorar tu conectividad, seguridad informática, centralita virtual o registros laborales. Todo en tecnología y servicios digitales. Nostra, tu empresa de confianza y flexible. NovaQueen, ahora diseño integral de tu casa, porque eres único. Nuestras diseñadoras e ingenieras diseñan tu casa como tú eres, porque eres diferente. En NovaQueen somos de aquí y fabricamos para ti. NovaQueen, el alma de la cocina a medida. En Castellón, Lavall d'Uixó y Valencia. Orgullo NovaQueen. Atención, atención, noticia de Activa Neumáticos. En Activa Neumáticos somos distribuidores oficiales de Bridgestone. Tus neumáticos de confianza a precio de fábrica solo en Activa Neumáticos. Ven, compra tus neumáticos y te damos a elegir. O te los montas tú o nosotros. Tú decides, el cliente manda. En Activa Neumáticos, tus Bridgestone al mejor precio garantizado. Activa Neumáticos, ponte a punto para el viaje de tu vida. Bueno, pues continuamos en la tertulia deportiva, hablando del Club Deportivo Castellón. Voy a tirar mano de un jugador profesional o exfutbolista profesional. Aurelio, ¿cómo es posible? Explícamelo. Yo no sé si es cosa de brujas o qué demonios pasa, pero yo no había visto jamás que un equipo lanzara 8 penaltis, 8, desde el año pasado. Creo que hay uno que es de la temporada pasada, de esos 8, y solo ha marcado uno.
y han lanzado 7 jugadores distintos. Le va a pasar igual. Le va a pasar igual que al Madrid. El Madrid va a quedar campeón de Liga fallando un montón de penaltis y llegando a semifinales de la Champions por lanzamiento de penalti. y sin embargo no mete un penalti. De los 7 partidos creo que solamente uno de los que ha fallado no ha ganado o no ha puntuado. En el caso del Castellón así es. Entonces termina siendo anecdótico, aunque bueno, y si tiramos un poquito de hemeroteca, hay muchas situaciones de gol incluso más sencillas que un penalti y se han fallado. O sea que no creo que por estadística, y ahora los especialistas de los porteros nos dirán, entre un 65 y 75% de los penaltis se marcan y ahí hay un 25, 30, 35% que se paran o se fallan. Entonces no es penalti gol, sino penalti y hay que marcarlo. Y dependiendo de el momento del partido, la situación y tal, se complica, pero bueno. Pero fíjate que también me llama la atención que no hay un especialista en el club. Es decir, 7 lanzadores para 8 penaltis. Yo entiendo que si Suero hubiera estado este fin de semana, que no estaba por lesión, pues entiendo que Suero hubiera vuelto a lanzar porque es el último que marcó. No hay especialistas porque el que falla no tira más. O sea, y porque el que tira después yo creo que está un poco, no digo señalado, pero está observado. Hay un tema psicológico. Claro, psicológico de que el que va después. Entonces yo casi que prefiero que tire el mismo siempre, porque si tú vas cambiando solución, claro. que tire el mismo siempre, porque si Villahermosa ahora ha fallado, el siguiente penalti yo creo que lo tirará mucho más tranquilo, que dice, bueno, pasará otro, y el que pasa es otro que dices, ahora soy yo el observado, porque por la estadística está ahí, y todos se sienten un poco como a ver quién es el siguiente que mete el penalti. Entonces es apostar por uno y ya está, y al final yo creo que al final ese futbolista el siguiente penalti le pondrá más atención porque lo ha fallado. Y ya está, esto de ir cambiando uno a uno, puedes tener un par, puedes ir alternando entre 2, pero 7 tíos, 8 tíos es como ya, bueno, que tire cualquiera. Bueno, porque la ronda del otro día ya tengo. Pero la ronda del otro día, mira, fíjate tira que hoy en Carvajal, tira Nacho, hoy en día, ¿qué está pasando? Los mejores lanzadores a nivel profesional, no digo el Castellón, pero el otro día falló Luka Modric, el penalti, los mejores están fallando, ¿por qué? Porque se estudia mucho, a los que tiran muchos penaltis se les estudia mucho. Menos a los que no tiran. Y falla Luka Modric, pero cuando se te planta delante Lucas Vázquez a tirarte un penalti, el portero le pregunta oye, no tenemos datos. Y ahí ya juega el portero. Cuando Luka Modric tira, pues seguramente habrá tirado penaltis. Entonces, las tandas de penaltis está fallando mucho. Y en los mundiales, bueno, en las Eurocopas y tal, muchas estoy viendo los mejores, porque sabes, ese tío, tienes datos de Lucas Vázquez o del que ha entrado, o del portero del otro día. De Rüdiger. Pues no tienes datos. O de Rüdiger dices, pues no sé. Entonces, bueno, pero esto no creo que esté pasando a ese nivel de que hayan estudiado a Villahermosa, hayan estudiado a Cristian, no creo. Yo creo que es un tema de, bueno, pero no ha hecho falta, pero si es una cosa el año que viene, yo creo que esos penaltis en segunda te van a hacer falta esos puntos. No, y tanto. Creo que el año que viene los penaltis que te piten que nos va a traer Bob un especialista en lanzamiento de penaltis el año que viene. ¿Tú te acuerdas, Aurelio, cuando hablamos de la probabilidad que tienen los lanzadores de que el portero llegue a alguno de los palos? Es cierto que ahora la norma nueva... Mollita le pega al sitio ahí para que no se lo pare, o sea, le pega bien, está bien tirado. El de Villahermosa también estaba bien tirado. Estamos en primera red y no hay revisión de penaltis, no hay revisión de VAR, porque con la norma que hay actual, que han implantado esta temporada, el portero tiene que tener uno de sus pies dentro de la portería. Es imposible que al momento de golpear desde el portero con el pie llegue a un palo. Es imposible. Y llega ahí. Y hay ciertos muchas veces que por llegan. Altura puede ser. Pero la media, no digamos. Que no, o sea, que físicamente no da. O sea, es que la distancia del balón a la portería... Pero esos porteros que son tan altos igual arriba llegan, pero abajo no. Porque y en el momento que la pelota agarre 1,5 metro, es imposible, es que el portero no llega físicamente. Antes sí dabas un paso hacia adelante y te podías tirar para adelante. Es que ahora no te puedes tirar para adelante, te tienes que tirar de lado. Y de lado no agarras tienes ángulo. Que tirarlo muy bien, o esa habilidad que tienen muchos que tenía Mendieta, que tienen muchos especialistas, que es de engañar al portero, de aguantar mucho y engañar al portero. Si tú lo engañas, y si no, tienes que tirarlo muy bien y tienes que tirarlo a un sitio, a la esquina, como dices. Y Villahermosa. Y si no, tener la habilidad, pues para engañar, que hay muchos que tienen una habilidad espectacular para Mendieta. Yo le he visto tirar penaltis que entraban casi llorando. Y ya los penaltis por el medio no entran, ¿eh? Bernardo Silva falló el otro día en la FA Cup.
vuelve a quedarse el portero parado y le vuelven a dar el balón a las manos. O sea, que esa El medio ya no vale el medio. esas jugadas ya no Por son cierto, buenas. mirando calendario, lo voy a tirar por aquí porque me hizo mucha gracia la última tertulia. Alex, tú A ver, apostaste por Murcia. ¿me vas otra vez a apretar con eso, sí, Xavi? Sí, estabas convencido de que Murcia, el Castellón, iba a subir o podía subir. No recuerdo si dijiste Bueno, iba a yo- subir o podía subir. Yo os digo lo que nos queda. Linares, Melilla, Murcia, Ibiza, Algeciras, Sanluqueño. ¿Fue el único que dijo Murcia? En aquella tertulia no recuerdo. Yo sé que tú dijiste Murcia. Pero Y- tienes apuntado solo a mí, ¿no? Ahí. Sí, hombre, porque fuiste el centro de atención de aquella tertulia. Sé que Aurelio apuesta por el partido del Ibiza porque además ya me ha dado hasta el resultado 4-0 y no me lo ha dicho hoy, me lo ha dicho hace 2 meses y medio y no sé si me quedo corto. ¿En qué momento el Castellón creéis que puede subir o tener ese match ball para subir? Serrano y Cacheiro. Oye, a ver, lo de Murcia se puede dar, como tú has dicho. A mí personalmente me gustaría más que fuera en Ibiza. Contra el Ibiza en Contra el Castalia. Ibiza, perdón, en Castalia. Que además tengas que ganar, que no venga el tema de especular y tal. Y que ganes, porque al Ibiza es un equipo que además se le tiene ganas. Creo que el ambiente va a ser muy bonito durante el partido. Y si además ganas ese partido, pues yo creo que es ideal. Obviamente, lo he dicho antes, los futbolistas querrán ganar lo antes posible. Pero El horario no es muy yo bueno, apostaría Toni, a más las 12. Yo apostaría Sí. más Domingo a las 12. no por sé yo. Ibiza. Es raro celebrar un ascenso a las 2 de la tarde, ¿no? Pues ir a comer. Yo apostaría más falta algo ahí. por Ibiza, donde juegas en casa, puedes poner el partido un sábado por la tarde. Oye, pues a mí lo de Murcia- a mí Y lo de bueno, y Murcia- hacer un poquito un día. Mira, A mí lo de mira, Murcia, me 6 llama. de la tarde, que te da tiempo casi a volver y celebrarlo a las 11 de la noche. Se sale por de Murcia. Castalia. Sí. Depende mucho del apunte que ha hecho muy interesante Aurelio de qué va a hacer el Córdoba esta semana con el equipo. Si ya va a tirar un poco esta semana han Pero jugado- juega contra el Málaga. Esta pero semana no. puede decir, oye, mira, ya no llegamos, vamos a rotar, vamos a tal. Igual el o día del no. Granada B, la siguiente semana, que Claro, es la de Murcia. o dice, también como ha hecho Aurelio, voy a apostar a ganar al Ibiza y aseguro la segunda plaza y la jornada siguiente ya empieza un poquito a rotar el equipo de cara al playoff. Entonces no creo que si esta semana el Córdoba juega con todos y sabiendo lo que se juega, que ya no tanto como ha dicho Aurelio el título, sino certificar la segunda plaza, veo difícil que se deje puntos. Por eso, no porque el Castellón no vaya a hacer su trabajo. Entonces lo de Murcia, pues bueno. Serrano, ¿qué? Saca la camiseta ya, prepáratela, planchatela, déjatela bonita. La gabarra. Apunta a Ibiza, ¿no? Sí, ¿no? Es que a por las el tema 12, de lo que dice casa. Alex, a las 12. Ya, pero bueno. feo, Pero ¿no? esa a las 12 ya seguro. Sí, 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 ¿No sí. se puede cambiar? No. Bueno, no, en principio no se debería de cambiar. Yo es que simplemente por el horario prefiero que no sea en ese partido, te lo digo en serio. Sí, prefieres que sean Murcia- Algeciras, ¿no? No, Algeciras tampoco. Un poquito antes. Ah, vale. Sí, pero bueno, sobre todo en casa. Creo que en casa sería una fiesta muy bonita. La verdad es que ya harían algo, ¿no? El Castellón, que le gusta mucho el tema de eventos, espectáculos y tal, para aprovechar un día. La verdad es que sería fantástico porque es el rival que más difícil te lo ha puesto durante la temporada. El rival que te ha tenido, ahora ha salido el Córdoba, pero la rivalidad con el Ibiza ha sido muy bonita. Ganaba uno, ganaba el otro, han estado muy, muy parejos. Y sería la leche ya que marcaran de penalti. Por ejemplo. De penalti. Es correcto. verdad, En el minuto por ejemplo. 89, El el gol de cuarto, ¿no? El penalti. 4-0, el 4-0. O que ¿no? fallaran y ganaran. Claro, que le también pitan, sería al guay. Castellón le pitan muchos penaltis, es lo que siempre se habla. No, es que a los grandes le pitan penaltis. Claro, le pitan muchos penaltis Bueno, porque grandes andan no, a los que llegan mucho al área. muchas veces al área. Claro, a los equipos que llegan 2 veces al área es muy difícil que le piten. Es que no nos pitan penaltis en una vuelta. Claro, es que has llegado 10 veces en toda la vuelta. El Castellón, sin embargo, no. Llega muchísimo, tira muchísimo y entre las manos, los derribos y los contactos... Minuto pues, 89, hay penalti pues aparece. y ya te digo yo que se pegan. Contra el Ibiza, que es el gol del ascenso, se pegan por tirar el penalti. Sí. Ahí no hay miedo. Bueno, Ahí no sé, hay miedo. sé, Yo te digo no que sé. ¿no? Ay, Los ay, que han ay. fallado dicen, yo sigue y quedarte con ser el que mete el gol del Yo le ascenso. doy- Yo creo que ahí no se echa para atrás nadie. Otra Pues cosa como se es- ponga castaña por el balón, a ver quién se lo quita, A ver ¿sabes? qué le saca de ahí. Si está Suero, me imagino que tirará Suero, pero si no, Aris, vamos, sin ningún problema. Lo tendrá clarísimo. que no ha tirado ninguno. Bueno, sí sí, que ha tirado uno. uno y lo ha fallado. Pero Sí, uno sí, Lo sí. tendrá Solo, clarísimo. Sí, bueno, me como parece- el resto. Por eso que Creo no que se, se lo ha repetido que no Mollita, se ha ¿no? hecho, Sí, sí. no se ha hecho 1, 2 y 3, volvemos al primero, ¿no? No, 1, no, 2, 3, no. 4, 8 y ahora el noveno lo tirará uno diferente. Cretaz.
Es que el último fue Pablo Hernández en la temporada Sí, sí. pasada. Y lo tiró fuera, Es un además. poco raro. Tú tienes que tener 3 lanzadores, los 3 han fallado, que vuelva el primero a tirar y apostar, no ir 8, 9, 10 hasta que... Bueno, iremos viendo, jornada a jornada, poco a poco, a ver en qué momento el Castellón, cuando sea, pero que sea, y que sea consiga el ascenso y sea equipo de segunda división. Nos quedan 10 minutos por delante, vamos a hablar del Villarreal, un Villarreal que ayer se impuso a la Almería por 1-2, un resultado sin duda que fue lo mejor del partido. Ganó, sumó de 3 para acercarse de nuevo a Europa, pero fijaros el dato, 24 veces lanzó a portería la Almería, 24, algunas ocasiones muy muy claras, y el Villarreal prácticamente en las pocas que tuvo, una de Elías en la primera parte y la de Sorrot en el tramo final de la segunda, le dieron la victoria, pero Marcelino fue muy sincero en sala de prensa. El partido lo gana el que no lo merece. La Almería hizo muchos más merecimientos que nosotros para haberlo ganado, muchísimos más. Y nosotros demostramos un poquito más de acierto que ellos, ya cuando ya se acababa. Bueno, estuvimos lejos de nuestro mejor nivel. El Almería jugó un muy buen partido. Yo no sé si en el segundo tiempo estuvimos bien o mal, pero yo creo que estuvimos menos mal que en el primero. Bueno, en Porque pocas en el primero palabras, fue Marcelino cuando fue tajante. La verdad es que no fue un buen partido del Villarreal. Pero ahí están los 3 puntos. El equipo queda noveno con 42, a 5 del Valencia y a 6 del Betis, que es el séptimo, el que marca ahora mismo la plaza de Conference League. Todo ello a falta de 6 partidos, 18 puntos, 6 puntos nos saca el Betis. Golaveraje empatado. Es verdad que el general, el Betis tiene +2 y el Villarreal tiene -4. Pero ojito a la próxima jornada, porque el Villarreal recibe al Rayo, el Betis recibe al Sevilla y el Valencia va a Montjuic a jugar contra el Barça. ¿Es posible llegar a Europa? Serrano, ¿cómo lo ves? Sí, y sobre todo cuando, como dice Marcelino, cuando ganas sin merecerlo. Es que esos puntos son los que al final te esto. A ver, hace 2 meses el Villarreal no pensaba más en la salvación que en llegar a puestos europeos. Bueno, la idea, ¿no?, de Marcelino, bueno, va cogiéndose, el equipo es más competitivo, pero sí que la verdad es que la plantilla, pues la miras y analizas la alineación del otro día, pues está justa. Entonces, bueno, todo lo que venga en cuanto a puntos, bienvenido sea. El equipo... Nos llaman. El equipo que ahora a finales de abril tenga la oportunidad de acercarse a Europa, pues es algo con lo que no se contaba. Y el Villarreal necesita estar en competiciones europeas para cuadrar presupuestos y demás. Entonces, lo que tiene por delante también son rivales que son complicados. Bueno, yo esta mañana lo hablaba con... Es que algunos no se juegan nada, ¿no? Es que es lo que te iba a decir. El Realmente Madrid no se juega nada. puede ser que haya algún que otro rival complicado, pero esta mañana estábamos sacando, mira, lo estoy buscando Pero la ahora. jornada que has dicho esta semana, Y los de ninguno abajo, se el juega. Rayo, es que el Rayo tampoco En se esta juega. jornada, Es que- después de la victoria del Rayo el pasado fin de semana, el Rayo ya tiene un El colchón Barça- importante. el Barça, pues, El Barça lo normal es que quiera jugar en casa, tiene que ganar al Valencia, y el Betis tiene el derbi. Aurelio Santos, el Betis tiene el derbi. Digo yo que el Sevilla igual tiene ganas de bailar una sevillana, ¿no? En el Villamarín, ¿o qué? Últimamente, si hablamos del siglo, el Sevilla ha hecho mejores resultados en los derbis que el Betis. Muy bien, así me gusta. El Villarreal tiene el Rayo, Celta en Balaídos, Sevilla en casa, Girona en Montilivi, Real Madrid en casa y Osasuna. Pero claro, Osasuna la última jornada no se va a jugar nada. El Madrid puede ser que llegue campeón. Lo normal es que llegue campeón. Girona, pues, está El jugando Girona mal. tendrá Sí, la está Champions jugando asegurada. Es que es muy bueno. probable que la tenga. Sí, porque el Atlético de Madrid Sí. y el Atlético de Bilbao no dan. El Sevilla está salvado. El Celta y el Rayo justamente han ganado esta última semana, y si el Cádiz tiene un tropezón en estas 2 próximas semanas, casi que la liga está clara por arriba y por abajo. Es que a lo Lo que mejor pasa te es que da, luego hay misters ahí en ciertos equipos, Celta, Ya Rayo, estamos. que Que nos van a tocar las... no, que a veces muchos tienen que intentar demostrar que el año que viene el proyecto tienen que hacerse valer, intentar llegar lo más arriba posible. Luego hay un tema de baremos si quedas el 9º o el 10º de dinero, no Bueno, es lo pero eso los mismo. futbolistas... Bueno, no, hablo. No te Tampoco van de creo primas, ¿no? que se dejen llevar. Ay, no sé. No creo que se dejen llevar. Y el entrenador del Celta, pues es nuevo. Y que todos querrán un poco demostrar, oye, que yo quiero continuar, porque si no, muchos, pues algún entrenador acaba contrato, alguno como el del Celta vino a mitad de temporada. No será en plan, no es así, pero es verdad que prefiero ese calendario que estártelas jugando con otros equipos. Mira, si queréis Creo podemos que hay buscar... una última jornada Madrid-Betis o algo de eso, ¿no? Ahora te lo voy a decir. Mira, el Betis tiene, le queda ahora el derbi contra el Sevilla, tiene que ir a Pamplona,
tiene que recibir al Almería, no está mal el calendario, tiene que ir a Las Palmas, que tampoco se juega nada, tiene, eso sí, un Betis Real Sociedad en la penúltima y un Madrid Betis en el Bernabéu en la última, con el Madrid teóricamente campeón. Este año no está mal tampoco el calendario del Betis. El descenso está muy claro y eso hace que no haya equipos que te puedan de abajo morder puntos. La Champions está también es que está todo bastante... La media tabla repartida. Menos esa séptima plaza, que parece que está un poco más disputada. Las otras 6 están bastante clarinetes. Sí, Yo mira, no veo que haya mirando... mucho cambio. El Atleti de Bilbao, si hubiera ganado esta semana, pues le podemos... No veo que haya... Me estáis bajando el suflé. No, lo que veo es que es una liga que está todo... Es verdad, me estáis bajando yo no sé si el suflé. el Cádiz se va a salvar o es que está ahí... Es que lo veo todo Pues te digo muy una claro, cosa, muy el claro. Villarreal solo ha perdido uno de los últimos 11 o 12 partidos, fue contra el Atlético de Madrid. Si Parejo está entonado, se le gana, se empató con el Atlético de Bilbao en un partido que si el colegiado no hubiera tenido la mala de esto de expulsar a Comesaña en una expulsión injusta, que ya lo dijo Iturralde, se podía haber hecho algo más en Bilbao y a lo mejor estarías ahora en vez de a 6 a 4 puntos, ¿vale? Tampoco voy a exagerar más, a 4 puntos del Betis. Yo lo veo, ¿eh? Los puntos que el Villarreal para mí va de menos a más. Los puntos de antes de Marcelino, todos estos al final. Claro, eso pesa, obviamente. El Villarreal sabe perfectamente dónde ha metido la pata este año y dónde no la tiene que meter el año que viene. Pero hay una base. A mí lo que me gusta es que yo ahora veo un equipo, bueno, no lo vi en Almería, porque en Almería no lo hemos visto, pero quitando ese partido de Almería, yo veo una base de equipo que si aciertan en los retoques, porque va a haber que fichar 6-7 jugadores, porque ahora mismo son lo menos 8 los que acaban contrato, si se acierta ahí, y Marcelino tiene opinión, y si no vendes futbolistas importantes. Pero te puedes quitar a uno, a Baena, o te puedes quitar a Jeremy, Xavi, o te puedes quitar... Si no entras en Europa, ¿vas a firmar a 7 titulares? Vas a firmar a coste cero. Si vendes a Baena por 30, 40 millones... No, pero vamos a ver, sé consciente. Mira, no te puedes quedar a Mosquera otra vez cedido. Si tienes mucha suerte, que yo creo que no, te podrías volver a intentar quedar a Guedes cedido. Lo veo muy difícil. Seguramente te vas a quitar a Alberto Moreno y te vas a subir a un chaval del filial, sea Carlos Romero, para completar el lateral zurdo. Va a volver Ben Brereton. Estoy convencido de que va a tener hueco en la plantilla del Villarreal. Morales se va a ir, igual subes a Alex Forés, que es el goleador del B. Y a partir de ahí te quedan fichar 3-4 a coste cero, que es lo que ha hecho este año. Es que no es lo mismo firmar... Bueno, te gastaste 15 en Sorlot. No es lo mismo firmar 7 titulares que completar la plantilla con 7 jugadores. Que el año pasado puede renovar a Traoré. El año pasado sacó 100 millones de euros del equipo titular y lo que trajo no era de 100 millones de euros. Evidentemente el nivel de la plantilla baja, que o sea, era normal, o sea, todo el mundo tenía. Pero aún así claro. estás a 6 puntos de Europa haciéndolo rematadamente mal, ¿eh? El Villarreal necesita más fondo de titulares, yo creo que hay 8 o 9 ahora mismo puestos, es fondo de armario. Jugadores que cuando entren, porque tiene que volver Foyt, tienes lateral derecho cubierto, Jeremy, la banda derecha tienes cubierta. Allí ahora está lesionado, tiene que volver. Albiol yo creo que va a renovar. Titulares no gastarte dineral, pero fondo de armario necesitas. Porque cuando no estés solo Gerard, si no estás en Europa, tienes que tener un delantero. Si no estás en Europa, igual tampoco te hace falta tanto fondo de armario. Tampoco hay tanto. Y, hombre, la ventaja que tiene es que tiene a Marci. Claro, esa es la ventaja. Es que tienes una idea eres clara capaz de armar un equipo, correcto. Eres capaz de armar un equipo con piezas. Gueye sería el ejemplo de que va a llegar gratis si llega desde el Marsella este próximo 30 de junio. Sí, bien pagado, pero gratis. Sí, se te va más dinero en los traspasos que en los salarios. Pero es cierto que tienes a Marseille, que está haciendo un bloque, está haciendo un equipo, está con una idea muy clara. Es verdad que sabemos lo que juega. Y lo que tienes que traer es para eso. Y tienes un entrenador que, como Emery, pero ahora tienes ventaja. Es de los que puede llamar a la puerta de un jugador y decirle, vente, que Pacheta a lo mejor cuando y que no lo hacía. Cuando llega Marce a mitad de temporada, se encuentra lo que se encuentra, además con una planificación para una manera de jugar totalmente diferente. Correcto. Ahora tú vas a poder buscar perfiles de lo que él quiere. Posiblemente tenga más facilidad para poner en práctica su modelo de juego. Y creo que el Villarreal está trabajando en renovaciones o debería a la baja. Esto te va a dar a nivel salarial te va a poder traer jugadores. O sea, Parejo no creo que renova con el mismo salario. Albiol, si se va Morales, pues también tendrá un salario alto. Coquelin, si no se le renueve, también tendrá un salario alto. Uno de los más altos de la plantilla. Y si renueva, será la baja. Capú, Alberto Moreno. Todo eso hace que tú puedas llamar a la puerta de un futbolista que pueda venir a coste cero como Gueye, pero le puedas ofrecer un buen salario. Claro. Entonces, eso es lo que yo creo que tiene que trabajar. Es decir, Coquelin, yo me lo quedaría a Coquelin, pero no a cualquier precio. No, pero o Coquelin o Capú, uno de los dos. Hay dos casos. No le puedes mantener el salario. En la Liga Española, Española, que él llegó gratis, por eso tiene un salario bueno. Hay dos casos en la Liga Española, el Sevilla y el Villarreal, que han tenido similar movimiento durante la temporada. El Sevilla se ha quedado un poco más abajo, pero plantillas muy mayores, plantillas muy caras y han tenido que remodelarlas sobre la marcha. Y lo de Villarreal parece ser
que con muchas mejores hechuras que el Sevilla. Llegamos a las 8 de la tarde, ya veremos lo que ocurre en próximas semanas en el mercado con el Villarreal y vamos a ver si llega el equipo o no a Europa. Aurelio Santos, David Serrano, Toni Cachero, Ale Rodríguez, un placer escucharos en La Tertulia. Mañana, ya sabéis, más deporte en Ser Deportivos a las 3:20. Nosotros nos marchamos. Hasta luego, adiós. Son las 8, las 7 en Canarias. En la cadena SER.